Bueno, ahora sí, bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a los primeros encuentros del foro de este año. Mi nombre es Guadalupe Aguirre, soy secretaria de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología y soy una de las coordinadoras del foro junto a Iris Pérez por la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad y yo por la Facultad de Psicología. Bueno, estamos muy contentas de compartir hoy este encuentro. Antes de empezar, queríamos decirles que cuando luego quieran pedir la palabra, pueden levantar la mano con la función de levantar la mano o pueden enviar en el chat que quieren pedir la palabra o pueden escribir también en el chat. Mientras tanto, como han ido haciendo, presentándose, que fuimos viendo y saludando. Y bueno, ahora sí aprovechamos a contarles que el Foro de Inclusión Santa Fe Diversa es un foro provincial para debatir sobre distintos ejes que incluyen los derechos humanos en relación a las personas con discapacidad, desde el modelo social, desde un abordaje feminista y decolonial. Queremos a través del mismo vehiculizar propuestas concretas para que funcionarios gubernamentales puedan desarrollarlas a través de proyectos y políticas públicas. Tanto para la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, como para la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, representa un gran compromiso sostener la lucha por la autonomía de las personas con discapacidad. Este foro se presentó el 10 de diciembre del 2020, el Día Internacional de los Derechos Humanos, entendiendo que era una oportunidad para poner en agenda discusiones necesarias, instalar debates que contribuyeran a interpelar prácticas, ideologías, discursos que se encuentran arraigados en la mirada que tiene la sociedad sobre la discapacidad. Debieron transcurrir 58 años desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos para que se puedan convenir los derechos de un sector de la población que hasta ese momento había sido invisibilizado, las personas con discapacidad. Hay mucho trabajo por realizar para garantizar derechos, ya que un gran porcentaje de personas con discapacidad no accede a los mismos. Nuestros ejes de trabajo son género, parentalidad y referentes afectivos, infancias, educación, trabajo y accesibilidad. Para construir en este sentido, consideramos necesario habilitar espacios de discusión que favorezcan nuevas formas de habitar lazos y prácticas. Por eso, a partir de una propuesta de la Subsecretaría de Inclusión, pensamos en la importancia de abordar la ESI desde la interseccionalidad y desde la intersectorialidad, convocando en esta oportunidad a dos grandes referentas de dos ministerios, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y para el 24 de junio vamos a contar con la participación de personas con discapacidad y referentes de instituciones afines para escuchar sus testimonios, saberes y experiencias. Porque como hemos aprendido en este tiempo tan difícil de pandemia que nos toca transitar, nadie se salva solo o sola. Y como decía Paulo Freire, no es el yo pienso lo que constituye el nosotros pensamos, sino que es el nosotros pensamos lo que me permite pensar. Ahora sí, les presentamos a nuestra intérprete de lengua de señas argentinas, Elizabeth Jiménez. Muchas gracias, Elizabeth, del Círculo de Sordos Rosario. Y con todo gusto le paso la palabra a Victoria Echevarría,
coordinadora del espacio de géneros y sexualidades de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la provincia de Santa Fe, quien va a moderar hoy esta actividad. Gracias, Guadalupe. Buenas tardes. En este primer encuentro que vamos a realizar sobre discapacidad y sexualidad, nos parece que son dos temas tabúes que no se hablan, pero que sí se tienen que hablar, derrumbando mitos y prejuicios, porque las personas con discapacidad también tenemos derecho a la sexualidad. La sexualidad es una construcción de toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos. Hoy en Hablemos de ESI, puerta de entrada a una sexualidad respetada, nos acompañará Ximena Fruá, coordinadora de equipo de ESI de la provincia de Santa Fe, y Paola Gross, directora de programas de salud sexual y reproductiva y diversidad de la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar por casa, por el Ministerio de Salud. Le doy la palabra a Paola. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a todas las personas que integran el foro y que generan este espacio de encuentro, esta ronda virtual, podríamos decir. A mí me gusta mucho el concepto de ronda, me emociona mucho el concepto de ronda, y en este momento que no podemos encontrarnos físicamente, creo que estos espacios, más allá de que son muchos diariamente para la mayoría de las personas que están presentes, seguramente, creo que tenemos que seguir impulsándolos para continuar encontrándonos, compartiendo experiencias y generando las instancias necesarias para ir avanzando en deudas que tienen las distintas sociedades en torno a los derechos, y en este caso específicamente a los derechos sexuales y reproductivos. Que en realidad, cuando pensamos, el año pasado cuando nos empezamos a encontrar con las compañeras de la Subsecretaría de Inclusión, empezamos a soñar con una línea de trabajo conjunta desde lo que corresponde a salud, que tiene que ver precisamente con todo lo que la normativa establece, y como tantas normativas, es una responsabilidad social poder lograr su cumplimiento. Específicamente hablando de los derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de discapacidad, nos parece como primera instancia tener en cuenta que son los mismos derechos para todas las personas. Esto que plantea Vicky, que siempre trabajamos con las compañeras del equipo de la dirección, en conjunto con Inclusión, y también en una nueva articulación que pudimos generar con el Ministerio, con el recientemente creado Ministerio de Género Provincial, nos parece que vamos generando las instancias necesarias para saldar estas deudas. Fundamentalmente a mí me interesa poder no abordar cuestiones teóricas, sino comentar un poco cómo venimos trabajando en esta nueva línea desde salud, y específicamente desde salud sexual,
para poder ir generando las instancias que nos permitan lograr una salud sexual y reproductiva plena para todas las personas, y específicamente para las personas con discapacidad. Estamos trabajando en una serie de encuentros. El año pasado logramos realizar uno, y este año estamos iniciando, ahora el 29 de junio, un ciclo de encuentros para equipos de salud en los cuales podamos ir abordando las cuestiones que creemos, y como bien dijo Vicky, que son tabúes y que muchas veces ante la duda, ante el no saber cómo abordarlo, yo veo caras, veo cabezas que asienten, porque creo que la sexualidad en sí es un tabú, pero mucho más pensar en la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, para los equipos de salud esto también es una dificultad. Y nos encontramos con barreras que son simbólicas, que son culturales, que son de herramientas a la hora de abordar. Nos encontramos también con las barreras que son más visibles y más militadas, creo yo, que son las barreras que tienen que ver con la infraestructura. Y creo que todas tienen que ir siendo abordadas. Cuando yo, la primera vez que fui a Inclusión y la veo a Iris, gracias Iris por enseñarnos siempre, por ser una impulsora de los derechos humanos, empezamos a soñar con esta línea de trabajo. Yo celebro que el espacio que tienen las personas con discapacidad para defender sus derechos en la provincia haya tomado este tema y haya podido generar una instancia, tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario, en la cual se puedan estar abordando estas cuestiones y dando respuesta a las personas con discapacidad. Me parece que es saldar una gran deuda e impulsar desde la institución, que es la responsable de generar las directrices. Y creo que esta mirada que planteaba Iris, que tiene que ver con poder ir generando este contagio, y digo contagio y todo el mundo debe estar pensando en coronavirus en este momento, pero yo estoy hablando de estos contagios que son buenos porque generan una movilización en las instituciones para poder ir ampliando derechos. Precisamente de los buenos contagios que estoy hablando. Y creo que el proceso que venimos realizando, la articulación que venimos realizando, que creo que es la palabra articulación en sí, es la palabra que no tenemos que perder de vista en ningún momento. A través de esta articulación que empezamos el año pasado, empezamos a capacitar recursos humanos de las dos áreas, y luego de esa capacitación generamos esta línea de trabajo que hoy está dando ya por resultado el inicio de un ciclo de capacitaciones, pero en el camino, y a mí lo que me interesa es contar la experiencia, porque creo que todas las instituciones presentes seguramente pueden, a través de conocer experiencias que venimos realizando en algunas instituciones, ir pensando, desarrollando creativamente, con articulación, escuchando sobre todo las líneas también de trabajo internas de las instituciones para poder ir abordando estos temas. A través de esta capacitación que yo les contaba, que participó Vicky y una compañera de la dirección, empezamos a desarrollar la planificación de esta línea de trabajo nueva que tiene el Ministerio de Salud, y que celebramos el apoyo además que tenemos desde el Ministerio para poder desarrollarla. Y es importante porque era algo que no se había abordado todavía desde salud sexual, así que creo que es para celebrar. Y eso fue generando este efecto contagio que yo les digo, y empezamos a generar instancias con género y con otras instituciones para ir primero poniendo en común las dificultades con las que nos encontramos en las instituciones.
perdón. Y creo que eso es otra de las cuestiones que no tenemos que perder de vista. Poner en común las dificultades con las que nos encontramos. Disculpen, estoy en una oficina y me suena el teléfono. Aunque ustedes no crean, el teléfono de esta oficina suena a toda hora. Poner en común las dificultades para poder efectivamente abordarlas. Reconocer desde las instituciones públicas que nos hacen crisis algunas situaciones, que necesitamos seguir generando herramientas para poder abordarlas, y es precisamente lo que estamos encarando desde el Ministerio de Salud. Pensar en una comunicación inclusiva, pensar en los ajustes necesarios que necesitamos ir generando en los procesos de atención, en los consultorios, y sobre todo abordando estas barreras que nos generan la cultura, que nos generan nuestros recorridos, a la hora de poder estar realmente trabajando por una salud sexual y reproductiva para todas, todos y todas. Yo no quiero robar mucho tiempo más. Obviamente me quedo para cualquier pregunta o para hacer algún otro comentario. Me parece muy importante poder compartir estas experiencias. Creo que seguramente de la cantidad de personas que están conectadas, que son casi 200 veo, debe haber muchísimas otras experiencias, abordajes, preguntas, muchísimas preguntas a la hora de poder trabajar específicamente por estos derechos. Así que muchísimas gracias nuevamente. Me quedo a la espera de preguntas y para escuchar a Ximena. Muchísimas gracias. Buenas tardes, noches. Gracias, compañeras, Guadalupe, Daniela, Victoria, por la presentación. Al compañero que no recuperé su nombre, pero que nos ayudó con la parte técnica también. A Eli, que cada vez que participo en estos conversatorios y hay quienes trabajan con la lengua de señas, me quedo fascinada porque es todo un acto performativo en la práctica del lenguaje que realmente me fascina y aprendo de mirar y me quedo muy enganchada, así que gracias Eli por estar ahí. Y espero que aguantes todo lo que voy a decir. Bueno, traje un puñado de cuestiones para compartir porque soy la coordinadora actualmente del equipo provincial de educación sexual integral, pero hace varios años que estoy en el programa, desde el 2012, y es un programa tanto nacional y provincial que tiene varios años. Ahora les voy a contar un poquito, porque bueno, me motivó también la formidable propuesta de hablar de puertas, ¿no? De puertas de entrada. Nosotros en eso usamos mucho como metáfora, como ingreso a un camino por recorrer, esto de abrir puertas, ¿no? Y cómo estas puertas a veces se cierran. Por ahí vi que hay muchas compañeras y compañeros que conozco, veo que hay personas que son trabajadoras de la educación, que son directivos, docentes, así que posiblemente alguna de las cuestiones que hable está mi compañera, que esa es la que realmente trabaja hace muchos años en ESI discapacidad, que es Marcela Potente, la vi que está por ahí, así que después me va a decir si fui contando un poco lo que realmente es importante para este tema, ¿no? Porque es la que siempre nos ha planteado una mirada atenta hacia la ESI y dijo Victoria, el silenciamiento, ¿no? Y la invisibilización también de las personas con discapacidad, los lugares que comúnmente sostenemos como comunes y normales. Entonces, la Marce, yo la admiro, la quiero y está ahí, me hace muy bien que esté. Yo les traje algunas palabras para compartir, trataré de ser lo más clara y breve, si no me cortan y me lo dicen y seguimos seguramente en algún otro foro, porque esto es inaugural y a mí me parece que es un camino muy largo y muy interesante el que empezamos. Ustedes ya lo empezaron, lo contaba recién Guadalupe en diciembre, y esos inicios dan para un andar muy largo. Creo que esto, otra de las palabras que dijo también Paola con respecto a la articulación, me parece que era
un desafío hace muchos años que no se terminaba de concretar y que hoy poder plantear la articulación creo que realmente es el camino, porque hay mucho esfuerzo, creatividad, trabajo puesto en esto y el desafío es a poder articularlo. Yo les decía que, bueno, hablemos de ESI, puerta de entrada a una sexualidad respetada. En esto de, bueno, que venimos aprendiendo, ¿no? Los formatos virtuales también nos viene posibilitando encuentros que antes no pensábamos. Unimos territorios y facilitamos la llegada de ideas y de proyectos a un número mayor de personas. Y esto que está pasando hoy a mí me parece que es algo también sustancial para la democracia, como es la circulación de la palabra, y la palabra en esta lengua de señas también, ¿no? Y con el diálogo que es necesario lograr para que realmente una democracia sea con todas y todos incluidos. Cuando comenzamos a hablar de puertas, me interesa contarles un poco, bueno, yo soy trabajadora de educación hace 25 años que soy docente, integro el equipo desde el 2012, desde el año pasado soy coordinadora del equipo de educación sexual integral, como les conté, pero es un equipo que tiene 40 integrantes, que está trabajando tanto en la sede sur, en Rosario y en Santa Fe. Desde el inicio de la actual gestión, dependemos, bueno, el equipo ESI depende de desarrollo curricular y formación docente, que en este momento es la compañera Patricia Petián. Lo contamos con alegría para quienes por ahí están en la educación y quienes no también les va a servir, porque bueno, entendemos que es un lugar estratégico para poder avanzar en el despliegue de la ESI, que es, como generalmente han escuchado hablar, transversal, ¿no? Es a todos los niveles y modalidades del sistema, y esto implica necesariamente hablar de la educación especial. Así lo pensó y nos lo comunicó nuestra actual ministra de Educación, Adriana Cantero, cuando planteó que la ESI más que un programa tiene que ser una política integral y por supuesto tiene que llegar a todos los niveles de la educación pública, ya sea oficial o privada. Una de las puertas interesantes para hablar de la ESI es el tema del debate público, ¿no? Esto de que de la concurrencia que hoy se suma a este punto de encuentro, la invitación de seguir construyendo saberes de manera colectiva, como dijo recién refiriéndose a Pablo Freire, que me encanta nombrarlo y traerlo siempre a la conversación. Este conversatorio planteado como Hablemos de ESI, puerta de entrada a la sexualidad respetada, es un lugar para pensar en conjunto las políticas públicas, las herramientas pedagógicas necesarias para incorporar la idea de sexualidad, como dijo Victoria, como un derecho, como una puerta a los demás derechos sexuales en nuestras vidas, y que esto nos implica a todas las personas. Yo sé que lo debo hacer en estos espacios porque reconozco la historia de la modalidad, que es especial, y las luchas de los sectores, de las personas con discapacidad, pero entendemos que los derechos sexuales son para todas las personas, ¿verdad? Y que esto no debería ser un punto de llegada, sino un punto de partida. Bueno, aquí está el problema social, entonces voy a hablar de otra puerta de entrada que es la legal. Nosotros tenemos, a partir de la sanción de la ley 26.150, que ya tiene 15 años, y del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, los lineamientos curriculares, es decir, los contenidos que son obligatorios en todas las escuelas del país, desde la educación inicial, esto es, desde que los niños y las niñas ingresan al jardín, que evita la docencia inicial, hasta la educación superior no universitaria. ¿Y por qué o para qué fue esta ley? Es una pregunta que nos permite comprender realmente el valor histórico, porque la sexualidad es un derecho humano y por lo tanto el goce de los derechos sexuales hace la dignidad de toda persona. La ESI garantiza fundamentalmente el derecho a conocer los derechos sexuales, a aprender a identificarlos, a vivirlos, a respetarlos, a cuidarlos, a exigir si no se cumplen y a restituirlos si son vulnerados. La educación sexual integral es un derecho que debe ser garantizado para cada uno y cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes, y es responsabilidad propia e indelegable de toda la docencia de las escuelas. Como aquí somos personas grandes, ya nos dimos cuenta que las leyes, como nada, nacen de un repollo, y que las políticas públicas para hacerlas efectivas requieren algo más que magia, ¿no?
Es una ley con una larga y fecunda conquista, la de la ESI, ¿no? Conquista de los movimientos de los derechos sexuales, y el despliegue de la política pública para cumplirla requiere de un esfuerzo constante, constante de creatividad y producción de las condiciones para hacer posible la igualdad en el acceso. Creo que tienen claro las personas con discapacidad que esto es una deuda, ¿verdad? La igualdad de oportunidades y trato de varones y mujeres es un propósito del programa. Pero hay que complejizarlo un poco más, ¿no? Por eso digo, abre una ventanita y vemos que la realidad es compleja. Si bien el propósito de la ESI es igualar las condiciones, como primer propósito entre varones y mujeres, sabemos que la desigualación entre varones y mujeres, nosotros usamos un término que claro, se intersecciona con otras realidades. No es lo mismo el territorio, el acceso a los bienes materiales y simbólicos, la franja etaria, la etnia, la discapacidad. No es la intención poner todo en la misma línea, no estoy comparando situaciones de territorialidad con la discapacidad, digo que son cruces que se dan, no es lo mismo una mujer joven que una mujer adulta, no es lo mismo si vive en la ciudad de Santa Fe con todos los recursos que a veces tenemos para acompañar la vida de las personas, que en lugares que a veces carecen, y no porque no quieran tenerlo, sino porque el Estado no llega. Esto nos habla de otra puerta muy importante, que es la política pública. Con este ímpetu, ¿no?, de hacer accesible el derecho a recibir educación sexual a las personas con discapacidad, es que desde el año pasado nos reunimos con la Dirección de Educación Especial, que hoy la encabeza Analía Bella y que tiene un equipo muy, muy interesante de trabajo, e integrantes del equipo ESI, que son los que tienen más años, como recién la cité a Marcela Potente, hay otras compañeras que están en el equipo trabajando en el marco de la Dirección de Educación Especial, para cranear y pensar espacios y escenarios posibles donde las actoras y los actores institucionales se encuentren para construir más ESI, porque más ESI es más derecho, ¿no? Desde el 2020 realizamos un proyecto en común para restituir o instituir un espacio escolar. Digo, restituir porque hay experiencias que cuentan que esto se viene dando, pero sabemos que hay otras escuelas que no, para hablar de ESI y discapacidad en el marco jurídico, que nos habilita, pero además nos exige hacerlo. Es una deuda, siempre tenemos que pensar que es una deuda, como planteaba recién todo lo que había que hacer Paola, bueno, lo tenemos claro porque es una deuda de la política hacia la vida de la gente. Y abro otra ventanita. Con Marcela y con las compañeras siempre nos están interpelando cuáles son los obstáculos. Digo, tomo algunas preguntas que estaban en el documento original de este foro y que compartimos, por eso las comparto con ustedes, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las niñeces, adolescencias y juventudes a la hora de transitar el camino educativo, cuáles son las expectativas, los sueños, los anhelos que ellas y sus referentes afectivos tienen en relación a la educación, ¿no? La educación de sus hijos. Eso nos tiene permanentemente atentos a lo que debemos responder. Y nos habla de otra puerta que es el conocimiento del derecho, ¿no? Porque para el ejercicio de un derecho primero hay que conocerlo. El saber se va diciendo y se va escribiendo en plural, como decía Guadalupe, entre un nosotros, un nosotras y nosotres. El tema convocante es la igualdad y la justicia sexual. Es el derecho de toda persona a vivir su sexualidad libre de prejuicios, de etiquetas, de estereotipos y de discriminación. Esto es una sexualidad placentera, deseante, vital, libre de violencia. La igualdad es el derecho a tener derechos, toda una definición que es de Hannah Arendt, la tomo porque siempre me pareció que tiene claridad teórica y práctica también. Socialmente somos conscientes de que los procesos históricos que han ponderado, definido como apto o no apto, han hablado de normalización, normal, anormal, raro, por no citar otras realmente muy dolorosas de nombrar, han clasificado a las personas en varón, mujer, asexuados, discapacitados, discapacitadas, han asignado roles, es tranquilo, manso, quieto, pobre él, angelito ella, han discriminado cuerpos en agrupamientos como los grados radiales. Estas situaciones pueden leerse aún en los documentos escolares y forman parte de la cultura escolar. La teoría nos echa luz sobre el paradigma normalizador y nos explica un poco de los cuerpos y las subjetividades en este sentido. Esa era la tarea en un momento de la escuela, normalizar u homogenizar al futuro ciudadano.
Ese futuro ciudadano a educar fue el lugar durante más de un siglo y bastante más, donde no tenían cabida los no varones, los no blancos, los no normales, no había un lugar. Y se instaló cierta, diríamos, perversión pedagógica, ¿no? Y para no ser más larguera, como una pedagogía del déficit, lo que le falta a alguien para ser normal, y un gran esfuerzo para lograr ese imposible emparejamiento. Es decir, para tener derecho antes tenés que compensar, ¿no? Es difícil sentirse titular de un derecho si siempre te ponen las condiciones tan alto, ¿no? O por lo menos es muy difícil sin un alto costo de sufrimiento. Por eso nos habla de otra puerta, que es el ejercicio del derecho, ¿no? La capacidad y la discapacidad, o podríamos decir la no capacidad, planteada desde el paradigma que acabo de mencionar, fue durante mucho tiempo la puerta infranqueable a los derechos sexuales. Hoy hablamos de barreras, ¿no? Y de cómo removerlas, y en esto vemos que algo de la dureza ha empezado a quebrarse o a ablandarse para dar lugar a cierta permeabilidad hacia el goce de la mayoría de los derechos humanos. Pero también podemos ver, a veces, como una puerta giratoria que nos deja ingresar y al mismo movimiento nos expulsa, ¿no? Transformar esa trama no viene siendo tarea sencilla, pero tampoco imposible. Desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad transitamos un proceso de revisitación y transformación de esas prácticas institucionales, me refiero a las educativas, ¿no? Expulsivas, discriminatorias y por lo tanto violentas. Hoy, en sentido contrario, avanzamos hacia la ampliación de derechos. Hoy planteamos acciones afirmativas, que es una manera de desandar la desigualdad y transformarla en oportunidad para garantizar derechos. Y aquí la pregunta que vengo a proponerles, porque me la hago permanentemente, si es posible transformar en este estado de situación sin problematizar las prácticas excluyentes. La pregunta no es casual, porque quiero invitarles a reflexionar si no hemos sido un tanto ingenuos en ponernos, en intentar o proponernos instituciones inclusivas sin poner en cuestión previamente las formas de exclusión que conviven en nuestras instituciones. Percibo, leo, cuestiono si no hemos hecho un problema de la inclusión cuando el problema era la exclusión. Otra pregunta es si es la escuela la única institución que excluye o es parte de un hábil engranaje de reproducción social al servicio de una idea política y económica que se sostiene ideológica y materialmente con la premisa de que un alto porcentaje de la población parece que es descartable, ¿verdad? Bueno, intuyo que estas preguntas no están de más para traer al debate, digo, obviamente que no lo vamos a concluir hoy, es un debate que va a tener un largo capítulo en lo que nos queda por transformar. Cada persona debe saber cuáles son sus derechos, cómo y dónde y a quién exigirlos cuando estos no se cumplen. Por eso, y cierro con un poco qué es la ESI. Cuando hablamos de todo esto, no es, espero no haber sido muy cansadora, pero digo, imposible hablar de las puertas de la ESI sin plantear cuál es el gran desafío educativo en términos de dejar de excluir. Como síntesis proponemos trazar a modo de urdimbre para seguir enlazando, anudando, entramando lo que es la malla curricular cuando hablamos de las escuelas, para que cada escuela tenga su propio proyecto institucional, ¿no? Y en eso nosotras, por eso les decía al principio que las puertas es una metodología de trabajo, es una metáfora y es una forma de pensar que la ESI entra a las instituciones por distintos lugares. Una es lo que nos pasa a los adultos, la docencia, las familias, frente a los temas de la ESI. Y ahí el gran desafío es transparentar y desnaturalizar los modelos encarnados en las instituciones y en nuestras prácticas. La vez que nos encontramos para ir pensando esta propuesta con Victoria, con Guadalupe, con Daniela, con Paola, hablamos de cómo esto impregna, porque lo aprendimos de una manera, desaprenderlo implica un ejercicio de reflexión permanente y con otras y otros. Bueno, ¿sobre qué pensamos? De que esto lo tenemos que transformar o desaprender porque debemos cumplir una perspectiva, ¿no?, de derechos humanos en el marco del paradigma de los derechos humanos, la perspectiva de género y disidencia, y al cuerpo como el primer territorio, ¿no?, donde se ejercen los derechos. Y para esto nos implica desandar
muchas cuestiones ya instaladas, como el adultocentrismo, el capacitismo, la naturalización de las prácticas de descuidado, porque al no hablar de sexualidad con personas con discapacidad, a veces es un descuidado, ¿verdad? Evitar estos temas nos implica dejarlas en soledad, frente a algunas situaciones que pueden significar espacios de fragilidad donde se puede instalar la violencia. La otra puerta es exclusivamente los lineamientos curriculares, que es lo que estamos trabajando con Analía Bella y con el equipo, de poder construir institucionalmente lo que llamamos en la ESI la transversalización. La ESI es en todo, es los contenidos que están prescriptos, hay unos NAP contenidos que tienen que ver con la ESI que deben ser cumplidos de acuerdo a las edades, los diferentes niveles, pero también aquellos que son prácticas institucionalizadas que hay que reformularlas. Eso no viene escrito en ningún libro, eso es la construcción que se va haciendo en cada institución. Y eso nos interpela o nos compromete, ¿no?, a entender el cuidado como una tarea colectiva donde hay protagonistas, ¿no?, quienes cuidan, que en general aspiramos a que no sean siempre las mujeres, y quienes son cuidados, pero en el sentido que hablaba recién, con un nivel alto de autonomía. ¿Sí? Sabemos que este es un tema a hablar, a discutir, a repensar frente a las instituciones que albergan, que cobijan, que reciben a las personas con discapacidad, ¿no? Cuánto cuidamos y cuánto no descuidamos, no generando condiciones de autonomía. Valorar la afectividad, los vínculos, el proceso de sexuación como parte integral, la sexualidad como parte de la vida, como parte de las instituciones y del hacer educativo. Evitar dramatizar situaciones que irrumpen o que pensamos que irrumpen porque desconocemos. Por ejemplo, gestos de cariño, de afecto entre dos personas que buscan a lo mejor un espacio de intimidad en el medio de la institución para tener un gesto de afectivo hacia otra persona, y como presumimos que las personas con determinadas discapacidades no tienen sexualidad, nos horroriza, generamos situaciones que realmente ahí sí se transforman en una irrupción y en algo del orden de lo inexplicable y que nos cuesta reponer. Bueno, habilitar espacios de resolución colectiva donde se puedan diferenciar lo que es una vulneración de un derecho, ¿no?, y lo que son conflictos, como acabo de mencionar, a veces conflictos entre adultos que no pueden, y adultas y adultos que no pueden ponerle palabras a las situaciones que ocurren. Y la otra puerta de entrada, fundamental para la ESI, es la relación con la comunidad, que hoy lo ponemos acá porque estamos en comunidad, porque articulamos con diferentes ministerios, pero la sexualidad, esto es necesario hablarlo con las familias, poder generar esos espacios en el marco de la institución para hablar de la diferencia entre sexo y género, para explicar esto que hoy dijo Victoria claramente: la sexualidad es algo propio de las personas, de todas. La discapacidad no genera ninguna pérdida de derechos, ni pérdida de placer, ni de deseo de estar con otras personas. Así que esa es la tarea, desnaturalizar, conmover, conversar, habilitar, acompañar, acompasar tiempos de las diferentes generaciones y momentos que estamos viviendo, incluso las diferentes instituciones. El equipo ESI y especial hemos iniciado un camino desde el año pasado, yo creo que va a tener su correlato. Estamos trabajando en este momento con reuniones con todas las supervisiones para poder tomar cuáles son las demandas, para poder, esto que decía recién, acompasar, ¿no?, los tiempos de las instituciones, por dónde fueron sus reflexiones, y cómo nosotras desde la ESI podemos acompañar con formaciones, o formaciones, digo, situadas en las escuelas. Y bueno, todas estas puertas en realidad habilitan la gran puerta, que es la posibilidad de la libertad y la realización de los proyectos personales. Y digo personal no como individual, sino lo que nos une en una sociedad, en una comunidad. Hemos abierto puertas y ventanas durante este recorrido breve, que intenté ser breve, sé que no es mi característica, tengo ahí un problema. Yo tengo mi discapacidad también en este sentido. Hemos abierto puertas y ventanas para superar etapas oscuras de nuestra historia. Estamos construyendo caminos que son desde aquí y ahora hacia un allí y entonces, que es el futuro, la utopía, el sueño de un mundo donde quepan todas las diferencias, ¿sí?, y que no se les llame de otra manera a las diferencias. Y bueno, pasar de una idea de universo con etiquetas a ese pluriverso donde habitamos en igualdad. Muchas gracias por haberme escuchado y disculpas por a lo mejor haberme extendido más de lo esperado. Gracias, Eli, te dejé
extenuada. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Jimena, Paola. Y ahora vamos a abrir los micrófonos y a leer el chat para quien quiera compartir o preguntar algo a las invitadas. Y acá levantaron las manos, primero Cuenta Profesional y después Romina Lipori. Cuenta Profesional no está más, Vicky. Ahora busco. Y Romina Lipori. Bueno, no. Bueno, leo un comentario. Buenas tardes. Necesitamos ayuda en la escuela, capacitación política que nos apoye en esto, en personas que participen de coordinadores como psicólogas, psicólogos en la terciariedad. Permita interpelarnos materiales y elementos concretos para trabajar con los estudiantes y sus familiares. Acá el jardín número 81, Los Zorzales, dice presente, feliz de presenciar una capacitación con estas características. Saludos. Bueno, lo que vemos que hay muchas escuelas, si quieren pueden dar su opinión, su experiencia o preguntar algo. Victoria, ahí quería tomar la palabra, pero está bien. Zoom tiene sus reparos, no me estaban dando, no podía contestar. En realidad, acompañar lo que dicen las compañeras, las que dicen las personas que están participando del chat. Un poco traté de dar cuenta que esto sí es algo, es una deuda, y no quiero desligarme porque el equipo ESI no está al margen de nada, pero nosotras venimos trabajando hace muchos años tratando de instalar este tema como una necesidad, por eso la nombraba, aunque no le guste mucho a la Marce Potente, porque ella todo el tiempo planteaba y ha hecho muchos trabajos con instituciones, pero ciertamente hubo años donde no, hay muchas ideas sobre lo que es la formación, ¿no? Entonces, prosperaron formas o metodologías de formación que desde mi punto de vista no generan una marca institucional y no habilitan la construcción de proyectos institucionales. Que alguien se forme individualmente no garantiza que esa persona se acerque a la institución para construir con el otro y la otra, si no hay espacios aparte de la institución para transformar. Yo les muestro, no lo van a ver mucho ahí, pero les voy a dar un comentario. Nosotros tenemos este material desde hace muchísimos años,
Y a mí me llama la atención que cuando hablo con algunas escuelas especiales no lo conocen, no los conocen. ¿Cómo trabajar la ESI institucionalmente? Les muestro algunos de los más 15, casi 20 fascículos que hay de ESI, que son cuadernillos planteados desde la educación popular, con un lenguaje accesible, para trabajar con las familias, que vienen con videos, con... Bueno, el que este es parte de la vida, es uno de los que más quiero. Originalmente surge en Uruguay, Argentina lo adopta como parte de un material. Podrá tener cosas para mejorar, no lo dudo. Pueden tener cosas para actualizar, no lo dudo, porque han pasado varios años. Pero permitía hablar y conversar en la institución de cómo crear proyectos que habiliten todo esto que dijimos, que yo me explayé quizás demasiado para contarles un poco la historia de la escuela, pero que Victoria lo planteó de entrada muy bien, ¿no? Del silenciamiento a poder conversar sobre algo que es parte de la vida de cualquier persona, que la discapacidad no merma en nada y que por todas las razones que también enumeré, ha sido invisibilizado y silenciado en todas las instituciones, pero sobre todo en aquellas que trabajan con personas con discapacidad, con estereotipos y mandatos diferentes a los que se dan en esas otras instituciones que se consideraban siempre dentro de lo común y de lo normal, ¿no? Digo, había que trabajar algo muy puntual ahí, ¿no? Esta forma de sobreprotección, por ejemplo, de familias con determinadas personas con discapacidad, el invisibilizar que la discapacidad habilita otras formas de sentir y hacer con los demás, ¿no? Eso había que hablarlo con cada institución. Por eso nosotras, lo planteaba desde, en esto de que trabajamos en la Secretaría con especial y con un equipo que ahora está tratando de poner esto a nuevo, digamos, un proyecto que hable de ESI en el marco de la educación especial, que no es solamente en escuelas especiales, para todas las escuelas, tratando de visibilizar y de ir transformando. Porque si seguimos entrando en una institución educativa que supuestamente es inclusiva, y ustedes verán que yo pongo muy entre paréntesis y con preguntas la palabra inclusiva, no porque incluir no me guste, sino porque entiendo que en algunas instituciones, como por ejemplo la educativa, sin pensar en la propuesta, en repensar cómo excluimos, seguimos lo que dice Carlos Esclier, haciendo la puerta giratoria o pidiendo mucho check-in para entrar, ¿no? Hay que como que cumplir con muchas condiciones para poder entrar a una escuela, a veces cuando se tienen alguna discapacidad, ¿no? Y más compleja la discapacidad, parece que más cosas se piden. Entonces, es muy complicado si esto no lo pensamos institucionalmente. Yo creo que este es el camino que iniciamos el año pasado, que lo vamos a sostener y que espero, porque este foro va a seguir abierto y vamos a tener más conversaciones, que ustedes den cuenta de si esto no ocurre. En este momento, yo le digo, estamos hablando con supervisiones, porque son el nivel de conducción de las instituciones y tenemos que poner a hablar para que releven y nos vayan contando qué ven, porque no es lo mismo, obviamente, las instituciones de los diferentes lugares de la provincia, en los diferentes niveles, etc. Privadas, públicas, etc. ¿No es cierto? Pero digo, podemos y volvemos a contar con estos materiales, tenemos un trabajo muy interesante con ESI-Nación, que nos va, a partir del año pasado, venimos teniendo reuniones permanentes que seguramente van a nutrir nuestro trabajo con la modalidad. Así que bueno, yo sé que no era mi idea dar una respuesta, sí decir que estamos trabajando en ese sentido, y que ojalá ustedes nos digan en un tiempito nomás, se empieza a notar que hay algo, ¿sí? Que están acompañando, que hay material, que hay respuestas, y que como dijo Paula, lo hacemos articuladamente, ¿sí? Porque la institución educativa tiene que tener llegada con los demás ministerios sí o sí. Gracias. Marcela Potente dice y compartió por chat el material, es parte de la vida 1 y 2, es para trabajar en discapacidad. Sí, yo no sé cuál de los dos, pero le dije el 1 o el 2. Y ahora le damos la palabra a Ana Fuentes.
Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches, sí. Bueno, espero que sí. Yo quería hacer una consulta, quería compartir una situación que viví en una de las escuelas donde trabajo. Yo trabajo como psicóloga en una escuela especial donde participamos de proyectos de inclusión en otras instituciones, y esto, bueno, es una situación que ocurrió en una de educación secundaria, donde, bueno, fuimos a una reunión por la situación de un estudiante, y este estudiante tenía una doble dificultad, podría decirse, al momento de pensar en el ejercicio de sus derechos, porque por un lado es una persona con una discapacidad intelectual leve, pero con discapacidad intelectual, y por otro lado es un joven en proceso de transición, un joven trans. Eh, y esta persona, la dificultad que planteaba, digamos, era que no quería ir a la clase de educación física con los varones, porque no se sentía bien con los varones, pero bueno, en la institución estaba dividida educación física entre varones y mujeres. Y él, porque no cambió su identidad de género aún, quería ir a educación física con las mujeres, porque allí se sentía a gusto. Entonces, bueno, esa era la dificultad que se planteaba. Y ahora, que ahora todo se hace público a través de los chats institucionales y demás, porque estamos en pandemia, observé que esto es algo que se da, el tema de que la educación física todavía esté dividido entre varones y mujeres, se sigue dando en un montón de instituciones. Y quería saber si esto está en revisión. Y si esto tiene que ver también con el concepto de interseccionalidad, el hecho de que esta persona tenga estas dos cuestiones, ¿no? Que está por un lado en proceso de transición en cuanto a su identidad de género, y por otro lado el tema de la discapacidad intelectual. Eso solamente. Gracias. Sí, muchas gracias por el aporte, bueno, porque a veces usamos términos que cuando yo uso algún término así que viene o de la academia o un teórico, realmente es porque sirve. No, la palabra interseccionalidad es como un instrumento para entender que algo que parece obvio, pero que en la política y en la política pública hay que repensarlo permanentemente, que es que lo obvio hay que visibilizarlo y desnaturalizarlo, porque si no pasa a ser como algo del orden de lo natural, ¿verdad? Las personas tienen vidas muy diferentes, todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, nos atraviesan diferentes realidades, entonces hace que la situación sea totalmente distinta una que la otra, y por lo tanto el acompañamiento también. Por eso cuando también hay que cuestionarse todo esto de la protocolización, que está desde hace unos años como una práctica constante que conspira contra el tratamiento humano de las personas. Pasás a hacer un protocolo, a ver qué pasa, a ver, paso 1 lo comunico, paso 2 lo hago, paso 3. Sentate a hablar y fíjate qué le pasa, qué está diciendo, quiere ir a la educación física, cuál es el obstáculo en este caso, la puerta que se cierra, y que a lo mejor la profesora o el profesor de educación física sigue sin poder haber revisitado esto de los grupos diversos, ¿no? Porque no hablamos ni de mixto, ni de grupos de diversidad, que es lo que debiera ocurrir en las clases de educación física. Y tomando lo que vos decís, sí está en revisión, en el mismo sentido que educación especial. Nosotras esta mañana justamente participé de una de las 4 reuniones que va a haber con educación física para trabajar puntualmente este tema en educación física, que es acompañar a los CEF, de los institutos de formación superior, para volver a trabajar esto que en algún momento, si ustedes conocen algo de educación física, volvió para atrás, hubo una retracción y una tensión muy grande a partir de una disposición que habilitaba de un día al otro, habilitaba las clases, en ese momento se hablaba de clases mixtas, ¿no? Bueno, esto generó que un grupo de docentes se organizaran en contra de esto, generó una serie de cuestiones. Hoy hay otro momento, pero sí es cierto que hay que generar las condiciones para charlarlo, para conocer por qué hablamos de estos grupos, saber cuáles son los miedos, los temores de la docencia frente
a la implementación de clases con diversidad, donde cada quien pueda sentirse a gusto de estar y decirlo o no, y retirarse, cosas muy sencillas que hablamos de derecho parecen obvias, pero en la escuela a veces lo obvio, vuelvo a decir, hay que volver a hacer una pregunta, hay que volver a pensar, ¿no? Piensen que la escuela no sigue siendo tan obvio tener ganas de ir al baño y hacerlo. Parece que a veces ir al baño implica un permiso, ¿no? En cualquier lugar uno se para y dice, voy al baño. No, no, permiso. Voy a ir al baño y volver rápido, no vaya a pasar algo en el baño. Digo, hay un montón de cuestiones. Yo vengo de la escuela, es una autocrítica, no estoy criticando a los demás, me critico a mí misma, pero digo, esto es parte de la realidad institucional y cuando las compañeras hacen la pregunta, ¿hacia dónde van? Esto está revisándose. No sé cómo cómo seguirá la situación de este piba o pibe y cómo será su proceso. Ningún proceso es igual a otro, puede tener tiempos totalmente diferentes, puede que defina o no. Hoy hablamos de identidades fluidas, ¿sí? Y no es nada difícil de comprender, pero sí que es necesario charlarlo. Gracias. Ahora pide la palabra María Fernanda Riva. Hola, ¿se escucha? Hola, sí, se escucha. Porque acá se cortaba un poco. No, bueno, lo único a aportar, porque yo escribí en el chat, esto de el porqué de la ayuda por ahí, o esta organización que las escuelas, yo trabajo en una escuela especial, necesitamos, porque quedó la capacitación, sobre todo, muy recortada, a veces a un docente o dos dentro de una escuela. Bueno, y eso es como que se nos dificulta por ahí este trabajo compartido que ustedes estaban señalando. Creo que todavía es un tema que tiene muchos tabúes personales en la docencia, digamos, cada uno lo vamos atravesando de diferentes maneras, como vos decías, Ximena, y esto de que una capacitación o una charla o poder encontrarnos, tengamos que participar de a un docente con un directivo, entonces por ahí los directivos escuchamos o somos partícipes de esto, pero nos queda con un solo docente. Entonces ahí vemos como que esta dificultad de hacerlo común para dentro de la institución, bueno, se hace presente en esto. Hay mucha traba todavía personal, mucha cuestión que tenemos que ir pensándonos nosotros primero, y bueno, por eso hablé de la política y de que se haga también como más masivo para todo el conjunto de la educación. Necesitamos fortalecer los equipos técnicos, porque no todo el personal que está, por ejemplo, el psicólogo, la psicóloga, nos aporta para el trabajo con las familias. A lo mejor con los estudiantes se puede ir dando de diferentes maneras dentro de la escuela, pero esta cuestión familiar se nos hace muy difícil trabajarlo, por lo menos desde donde estoy y de donde compartí con otra localidad hace unos años. Bueno, y el material también que vos lo trajiste, digamos, no llegó en cantidad a todas las escuelas, o llegó en un primer momento, y hay un montón de docentes que son nuevos, que recién como ingresan al sistema, y como que no tienen conocimiento de esto. Por ahí yo me acuerdo que ese material lo trabajamos en el primer momento y se distribuyó, ya se fue de las escuelas, y a veces es difícil volver a imprimir esa revista o ya estar en color, digamos, es otro el material que se trabaja, que se tiene en mano, y que por ahí habría que volver a armar todo esto para que las familias los tomen, familias nuevas, digamos, que están ahora dentro de las escuelas. Gracias.
Gracias, María Fernanda. Acá no sé si Jimena quiere hablar o sigo con las preguntas. Bueno, sigo. Acá nos pregunta cómo se puede abordar si tenés que cuidar lo que se habla para poder respetar las creencias religiosas de la familia. ¿Qué temas podemos trabajar con los niños para brindarles conocimientos sobre sus derechos sexuales? Bueno, respondo un poquito lo de antes. Estos materiales se van a volver a editar. Creo que no voy a redundar en el trabajo institucional, que por lo menos pensamos que tiene que ser diferente al que se venía trabajando con la idea de, como dijo la compañera, una docente. Hay que trabajar lo institucional y hemos visto que cuando esto ocurre mejoran las condiciones. Y hay mucho material. Hay una producción en torno a la ESI que yo debe ser, no sé, a lo mejor porque estoy en el tema y pierdo la perspectiva, pero no sé si hay otro campo del saber que tenga tanta producción. Ustedes van a encontrar materiales por todos lados, pero ustedes también saben que los materiales no se pueden leer todos si no los comparto con alguien, los tengo que llevar al lugar donde estoy, me tiene que servir, tengo que poder construir con el otro, no sirve juntar una biblioteca si no la ponemos al servicio de algo común. Y espero que en un tiempo podamos hablar de otra cosa, ¿sí? Ojalá lo podamos llevar adelante, porque yo creo que estamos haciendo un muy buen trabajo, que lleva, al principio cuesta tiempo, pero lo vamos a poder hacer. Con respecto a los temas vinculados a la familia y a lo que se puede o lo que no se puede decir, bueno, creo que hay cosas que cada quien resuelve porque somos adultas, adultos, porque somos docentes y tenemos una autoridad, y nadie puede tomar decisiones por otra persona. Pero nosotras siempre venimos proponiendo desde el equipo que aquellos bordes que definen la autoridad de la escuela están dados de sobra, digamos, está todo, está la ley, está la autorización del ministerio, están los equipos que trabajan cuando esto falla, porque hoy hablamos varias cosas y nos olvidamos de mencionar el socioeducativo. Ahí en el Ministerio de Educación tenemos la Dirección de Equidad y Derechos, que conduce Vanina Flesia, y que en este momento además en el equipo ESI estamos trabajando en una mesa común para intervenir en situaciones que a veces aparecen como situaciones complejas, difíciles, son situaciones muy sencillas que con acercarse a la escuela y dar algunas pautas de cómo trabajar o ir mejorando las condiciones de la formación se pueden cambiar, ¿no? Digo, esto que decía la compañera anteriormente, de una clase de educación física, de un joven con discapacidad, que aparte está en un proceso transicional, hace 2 años explotaba la escuela. Era llamar del directivo al supervisor, tenían el problema. Hoy, gracias a muchas intervenciones que se han ido haciendo, son mejores. Con respecto a lo que se puede o no se puede hablar con la familia, está la norma, está la ley, están las instituciones educativas que van a favorecer esto, y no hay nada que niegue que uno pueda hablar de sexualidad en el marco de lo que plantea los contenidos. Yo no conozco, les digo, estoy desde el 2012 en el equipo y venía trabajando en las escuelas y siempre trabajé sexualidad. Nunca vi que pasara algo, o que alguien haya transmitido contenidos o conocimientos impertinentes, digamos. No me pasó. En la historia de la ESI, tampoco, ¿no? Sí hubo situaciones que todos conocemos, donde la docente o el docente están
por lo menos se presume que hubo una situación de abuso y después se investiga, eso sí puede pasar, pero eso no tiene nada que ver con la docencia y la enseñanza de la ESI. También tenemos que decir otra cosa, y esto es un poco más incómodo quizás. Está la norma, está lo que el docente decide, están los contenidos, no hay nada para tener temor de enseñar la ESI. Pero voy a decir otra cosa que es un poco más incómoda. Sí me he relevado durante estos años en el equipo que cuando una familia no quiere que se enseñe educación sexual integral, no debemos presumir que es solamente una cuestión de ideas religiosas, sino que presumimos, pero es nuestra obligación hacerlo. Es nuestra obligación hacerlo porque se está tratando de no cumplir con un derecho, y eso es un derecho de la niña o el niño a poder expresar lo que le pasa, a sentir, a vivir como cualquier persona sus deseos, sus ganas de afecto, su necesidad de estar con otro y con otra. Cuando una familia se niega, tenemos que pensar o repreguntar por lo menos por qué se estaría negando. ¿Solamente es una cuestión de credo religioso o puede haber una situación de mucha fragilidad donde hay alguien o algo en esa familia que no quiere que se hablen del cuerpo, de cómo cuidarlo, de cómo decir que no, ¿sí? Ustedes saben, más allá de hablar de las personas con discapacidad, con cualquier niño o niña, cuando empezamos a hablar de ESI y de lo que es el cuerpo, las partes, los nombres, un problema es ponerle nombre de vulva a la vulva, de pene al pene, porque ya hay gente que se horroriza, ¿no? Bueno, pero es un derecho saber cómo se llaman las partes de mi cuerpo. O yo le voy a decir pipí, cotorra, o no sé qué, entonces nunca puedo hablar, nunca sé qué está pasando, porque no sé a qué me remito cuando me estoy hablando de pipí. A mi casa le dicen chocha, a mi casa le dicen... Bueno, ponerle nombre a las partes del cuerpo, definir cuáles son las partes íntimas, y que yo tengo que respetar mis partes íntimas y respetar la de los demás. Eso lo aprende, no, tampoco, nunca he relevado que un niño o una niña tenga dificultad para aprender eso, por ejemplo, que en el baño se cierra la puerta, que hay edades, no es lo mismo los 3, 4 años donde los chicos están experimentando con curiosidad y van y miran, se meten en el baño a ver qué tiene ese compañero que yo no tengo, ¿sí? Que es algo esperable, que también hay que ir informándole a las familias, que hay momentos del proceso de sexuación que es esperable que tengan curiosidad y que se toquen y que se miren, que jueguen abajo de la mesa, atrás de la cortina, ¿sí? Pero se les va informando de que estas cuestiones se buscan un lugar privado, que no es, que hay siempre que preguntar, que siempre el otro tiene que tener, tiene que haber un consentimiento, ¿no? Que alguien no me gusta que me toque, no lo toco más, es así. Y que esta realidad los chicos la tienen también que ejercer en su casa, en su familia, con quienes habitan, ¿no? Entonces ahí donde aparecen situaciones donde mi papá me toca, mi mamá, mi tío viene y tal cosa, o negaciones a que lo toquen, o gritos frente a determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, se acercan a dar un beso y hay chicos que ponen la cara así porque tienen miedo que les peguen, o sea, pensemos que no es solamente una cuestión religiosa. De esas situaciones hay muy pocas. Yo les digo personalmente, he hablado con familias, sobre todo del sector evangélico, que tienen un diálogo permanente en sus comunidades, donde una me dice, no, a mí pastor me dijo que la ESI no. Bueno, ¿por qué? ¿Qué te dijo? Vamos a hablar. Y después cuando vos le contás qué es la ESI, y que yo también puedo estar mirando que está pasando algo, te dicen, ah, bueno, yo no sabía que esto era así, ¿no? No sé si fui muy práctica en contándoles esto, pero me parece que es lo que ocurre, y que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nadie se puede poner mal porque vos trabajes en la escuela, por lo contrario, siempre recibimos de la familia, cada vez que ocurre que hay un encuentro institucional, que se habla de esto, gracias, te dice la familia, gracias porque yo no sabría cómo hablar de todo esto, no tengo idea cómo se hace. Bueno, es la escuela el lugar, ¿sí? Porque en casa vamos a aprender lo que ya hacía mamá y papá, y que quizás no es, o mamá, papá, la abuela, el tío, quien viva conmigo, que quizás no es lo que tengo que aprender. Que no es lo que es el hábitus o la cuestión primaria, la socialización primaria en la familia, es muy importante para lo afectivo.
Pero justamente la educación viene a hacer eso, a romper el cascarón, porque si en esa familia hay situaciones de arbitrariedad, es la escuela la que los tiene que transformar. Esa familia puede ser maravillosa, pero solamente existe un sujeto social cuando se encuentra con otras realidades, no solamente con la de la familia, ¿no? Digo, todo esto está en danza cuando una familia dice que no, y la verdad que los argumentos nos sobran. Quizás, vuelvo a la compañera anterior, necesitamos trabajar más los posicionamientos de la docencia para dar respuesta a eso. Eso sí. Gracias. Por último, un comentario de Flor Castellani que dice: buenas tardes, acá Flor del área de género y sexualidades de la UNR. Muy bueno y necesario este foro que generaron y las temáticas. Gracias. Gracias a vos, Flor. Y evidentemente es un tema sumamente necesario, ya que participaron de este encuentro más de 200 personas. Y le agradecemos nuevamente a Paola Gross y a Ximena Plúa, a las personas que estuvieron con nosotras y a la participación de Elizabeth del Círculo de Sordos. Y recordemos nuestro segundo encuentro el jueves 24 de junio a las 19, que tendrá la participación de personas con discapacidad y o referentes de instituciones afines. Gracias a todos y a todas.